Este es un tiempo, yo creo, donde Jesús está marcando nuestro corazón. La vida de Jesús es algo en la Escritura que es digno de estudiar, digno de admirar. La vida de Jesús es algo tan poderoso, tan rico de comprender, que en esta mañana les quiero compartir algo acerca de la oración de Jesús. El miércoles yo mencioné algo empezando. Es como una serie que quiero dar, porque algo mencioné yo el miércoles y hoy lo iba a dar en profundidad, porque Jesús hizo en Juan una oración, así como la hizo el Padre Nuestro. ¿Se recuerdan el Padre Nuestro que Él ora y nos enseña a orar, orando hacia el Padre? Bueno, ahí nos enseña a nosotros a orar a Dios, pero ahora Él hace una oración por nosotros, intercede por la iglesia. Y Él hace 7 peticiones en esa oración. Hay 7 cosas que pide Jesús, que nosotros podemos estudiarla en la oración de Jesús. 7 cosas que Él habla, ¿no es cierto?, acerca de que nos revela el corazón de Dios, el corazón de Jesús. Porque en la oración de Él podemos ver por los pedidos que Él hace al Padre, lo que a Él le importaba y lo que le preocupaba de la iglesia, y lo que quería que Dios obrara en la iglesia. Él pide que sea glorificado como el Hijo ha glorificado al Padre. Él le decía, así como yo he glorificado tu nombre en la tierra, glorifícame tú a mí. Él quería volver a esa gloria. Él le dice la restauración, restáurame la gloria que yo tenía en los cielos. Él quiere volver a tener esa gloria que una vez tuvo. Se ve que Él gozaba de estar con el Padre, disfrutaba de estar en esa gloria, y Él la quería de vuelta, le pedía al Padre. Fíjense que Él no decía me correspondía, le pedía. Las primeras, Él pide por sí mismo. Del versículo 1 al 5, Jesús pide por Él mismo, para que sea restaurada su gloria, para que el Padre lo glorifique, porque Él estaba en el pleno mover del cielo y vino a la tierra. Y Él, como Él ya había terminado toda su función, le pide volver a ese lugar. Pero después, en el versículo 6 al 19, Él va a cambiar el foco, y de empezar a orar por Él ora por los discípulos. El versículo 6 al 19. Y después que termina de orar por los discípulos, es decir, por los que estaban siguiéndolo a Él más de cerca, empieza a orar por todos los cristianos de todos los tiempos, es decir, todos los que se van a convertir en algún momento y los que se van a añadir a la predicación de los apóstoles y a la predicación de nosotros hoy en día. También Jesús oró por ellos, por los cristianos de todos los tiempos. 3 grupos de oración. Él hace 3 grupos, por sí mismo, por los discípulos y por los cristianos de todos los tiempos. Y en una parte, cuando Él termina de orar por sí mismo, la tercera petición que Él hace es por los creyentes, por los discípulos, para que sean guardados de 2 cosas. Fíjate, ¿por qué necesitamos ser guardados? Es muy interesante esto, porque Él pide que nos guarde de 2 cosas, del mundo y de Satanás. De 2 cosas. Y hoy yo te quiero hablar de la primera, de que Dios nos guarde del mundo. Y yo decía, Señor, ¿por qué vos pediste esto al Padre? Porque ¿qué es lo que tiene el mundo? ¿Qué es lo que hay en el mundo que necesitamos nosotros ser guardados? Porque ellos ya creían, ellos ya entendían qué era la diferencia entre el bien y el mal. Ellos ya conocían, estamos hablando que Él está hablando por los discípulos ahora. Sin embargo, aún conociendo, ellos necesitaban ser guardados. Y te quiero decir que vos, aún conociendo de Jesús y aún conociendo del bien y del mal y la palabra de Dios, necesitas vos y yo también necesito ser guardado del mundo. Yo te quiero mostrar unos versículos. En Hechos 17:24, el apóstol Pablo dice claramente que Dios hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. O sea que el mundo, no estamos hablando como que fuese lo peor de lo peor, y Dios creó el mundo, y el mundo es algo que Dios lo hizo. Por eso disfrutamos de la naturaleza, disfrutamos de las bendiciones, disfrutamos de las cosas lindas que hay en el mundo, y el mundo no es en sí mismo malo, porque lo hizo Dios, y Dios no puede hacer algo que sea para maldición nuestra. No, Dios hizo, y el mundo no es el problema es lo que hay en el mundo.
Tenemos que ser guardados por lo que se está moviendo en el mundo. Mirá lo que dice Juan. Primera de Juan 5:19, no sé si te la pasé. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso lo explica Juan, el apóstol Juan lo explica claramente, o sea, los apóstoles ya lo sabían. Nosotros tenemos que saber que el problema no es el mundo en sí, porque el mundo es algo neutral, pero el problema es que el mundo entero, como dice la Biblia, como revela el Espíritu Santo y como nos enseñó Jesús, está bajo el maligno. Entonces funciona, el sistema del mundo funciona bajo el engaño del maligno. Lamentablemente, todo el entero, las naciones, no hay lugar donde te vayas a la tierra donde no estén operando los demonios. Es increíble porque vos te vas y hay liberaciones en China, en Corea. No sé si han visto las campañas a veces de Anacondia que se va a Corea y no importa la lengua, los demonios entienden la reprensión. No importa el idioma que le hablé, salen los demonios, se reprende, el mal está operando en todos lados, así como el Señor está. Pero lamentablemente, como sabemos que nos dice la Biblia, el enemigo está en todo el mundo. No importa la lengua que hable, rusa, árabe, chino, coreano, japonés, están operando los mismos pecados, están operando las mismas ataduras y los mismos peligros de tentaciones. ¿Qué hay en el mundo entonces? Juan dijo 3 cosas específicas. El apóstol Juan lo encerró a lo que hay operando en el mundo para que nosotros podamos saber lo que dice la Biblia claramente, porque pero por ahí se dice tantas cosas del mundo, se fue al mundo, ¿qué pasó? Te va al mundo, ¿y por qué el mundo? Pero si vos tenías que explicarle a alguien por qué el mundo es malo, y por qué, y si yo voy a bailar, si yo hago esto, si yo hago lo otro, ¿cuál es el problema? O la gente que no conoce la iglesia y va y dice, y yo hago esto, hago lo otro, como todo el mundo lo hace, como en el mundo vos ves que se hace, ¿cuál es el problema? ¿Por qué está mal? ¿Qué es lo que hay de malo en el mundo que me tengo que cuidar? Eso lo recibimos de la educación de los padres. Cada uno nos dice, mirá, en el mundo, ¿cuánto han escuchado de los padres que le dicen, en el mundo está todo podrido, tenés cuidado con la gente, porque la gente ya te tiran un panorama del mundo? Y otro que te dicen, el mundo maravilloso, y vos vas con una inocencia y te chocás contra la pared con un montón de cosas. También está esa posibilidad, que te enseñan que te ven todo lo positivo y no te vean la realidad del mundo entero. Pero también está el plano espiritual, que te lo dan los padres que son cristianos, obviamente, porque los padres que no son cristianos no te lo pueden dar. Pero en la educación primero te tienen que enseñar a interactuar con el mundo, porque nacemos y vamos de a poquito interactuando con la gente que nos rodea y vamos a interactuar con el mundo. Entonces, la gente que conoce a Dios de grande ya viene aprendido todo lo que es el sistema mundo. Cuando llega el Señor le muestra otra visión del mundo, otro panorama, cómo Dios, Él ve al mundo, porque Dios lo creó y cómo era desde el principio y cómo está ahora y cómo Dios quiere que nosotros vivamos en este mundo. Y ahí nosotros donde nos damos cuenta que, hay cosas que están chocando del sistema del mundo contra el sistema de Dios. Entonces, el Señor quiere que nosotros lo podamos tener en claro, porque si no el mundo te arrastra, si no el mundo te absorbe. Dice primera Juan, dice 2, del 16 al 17, me encanta porque él lo cierra solamente en 3 aspectos. Dice, todo lo que hay en el mundo, dice Juan, porque todo lo que hay en el mundo, o sea, absolutamente todo, me gusta porque él encierra todo, no dice una parte, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice ahí? No proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, que el mundo los produce, no viene de parte de Dios. ¿Y quién estaba, el mundo bajo quién estaba? Bajo el maligno. Entonces, si lo estaba bajo el maligno, ¿quién produce eso? Satanás. Satanás produce eso en el mundo. Entonces, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de la carne, los deseos naturales del cuerpo, no son malos en sí mismos. Por ejemplo, la comida, la bebida, los deseos sexuales, son 3 cosas básicas que compartimos con los animales, porque la reproducción es parte de la asignación que nos dejó Dios. Dios nos dejó esas necesidades de satisfacer nuestra hambre, satisfacer necesidades básicas, que lo compartimos hasta con los animales a eso.
eso no es malo en sí mismo, ¿no es cierto? Pero el problema es que Satanás los usa para llevarlos fuera de los límites que tienen esos deseos, ¿verdad? Lo podemos tener esos deseos, pero cuando esos deseos van fuera de los límites establecidos por Dios, es donde Satanás gana y es donde empieza a establecerse el sistema del mundo, ¿verdad? Porque justamente el pecado no está en eso, sino el pecado está en el exceso. El pecado está justamente cuando buscamos fuentes que no son las correctas para satisfacernos. Primera de Corintios 6:12 dice: todo me es permitido o todo me es lícito, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no me dejaré que nada me domine. ¿Por qué? Porque, ¿sabés lo que pasa? Cuando nosotros en este mundo nos dejamos llevar por los deseos de la carne, como expresa ahí Juan, que hay de todo, en todo estamos como en una guerra de satisfacer nuestro deseo, porque es normal, necesitamos sentirnos equilibrados, satisfacer nuestro deseo. Pues si no, algo adentro nos impulsa a satisfacerlo. Eso es natural que Dios lo creó. Pero el problema es, como dice ahí, que, ahí te va a decir, 1 Corintios, dice que vos te dejás dominar por ese deseo. Y ahí entra el problema, entra la esclavitud. Vos te haces esclavo de ese deseo. O sea, ese deseo nos lleva a ser tan dependiente de ese deseo que se transforma en una idolatría. Porque eso termina siendo tu Dios. El mundo termina siendo lo primero en tu vida. El deseo de satisfacer eso tan grande que comienza a minar tanto tu vida, que comienza a esclavizarte. Vos no podés hacer otra cosa que no es satisfacer esos deseos. En un momento te encontrás que en realidad vos no tenés dominio sobre tu propia vida, sino que los deseos te manejan a vos. Y ahí es donde Satanás logró, en parecer que te daba algo, en realidad te estaba esclavizando, te estaba haciendo un mal. En parecer que nos hacía con la tentación, nos hace parecer dulce el pecado y nos hace parecer que, qué lindo, como la manzana comió Eva, parecía que le daba algo que le abría la puerta a un mundo nuevo, más ese mundo nuevo traía una esclavitud. Y Dios no quiere la esclavitud, pero este sistema funciona así. La gente, al tratar de satisfacer, todos nosotros, tratar de satisfacer nuestro deseo, podemos caer en el peligro de quedar esclavos de esos deseos de nuestra carne, ¿verdad? La Biblia lo explica claramente, porque esos deseos, cuando no los dominamos, es porque hay, en primer lugar, falta de temor de Dios. O sea, no sabemos que Dios nos está viendo, y esa falta de temor de Dios puede ser un motivo. Y a veces hay temor de Dios, pero no hay disciplina. Es decir, yo conozco que Dios me está viendo, tengo temor de Dios, pero me está costando muchísimo disciplinar mis impulsos. ¿Por qué? Porque me falta disciplina, me falta dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo también. El dominio propio del Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque necesito buscar más a Dios, porque estoy alimentándome más de lo que son los deseos naturales de la carne que de Dios. Entonces esos deseos cada vez me están dominando más y me están costando un montón mantenerlo a raya, me está costando un montón disciplinarlo, y es lo que necesitamos lograr a través de la comunión con Dios. Y Señor, dame más dominio propio. En esta área me siento más débil, me siento con menos disciplina, y ahí es donde viene el Señor para ayudarnos. Es donde nosotros tenemos que buscar ese dominio propio del Espíritu Santo para que esos deseos de la carne no nos esclavicen. Y por eso es la función de la iglesia, donde nosotros venimos a que te alienten los hermanos, te aliente el Señor y nos alentemos entre nosotros a mantenernos firmes en la fe. Amén. Mantenernos firmes en la fe. No a condenarnos porque retrocederemos. Si la iglesia se convierte en un lugar de señalamiento y de condenación, esa persona, en vez de restaurarse, se pierde, se va otra vez al mundo. Porque dice: yo no puedo con esto, si realmente lo quiero dejar y no puedo. Y bueno, hermano, te vamos a apoyar en oración, vamos juntos. Yo también tengo esta lucha, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, y caminamos juntos. Porque de otra manera esa persona se pierde, se va otra vez al mundo y dice: yo no puedo con esto. Hay cristianos que dicen: yo pensé que esto era normal y que nunca se podía dominar esta cosa. Y en realidad se puede, lleva mucha disciplina, lleva mucho dominio propio, buscar mucho de Dios. Pero con el tiempo y con el ejercitarse,
se va a ir dejando de sus pecados, se va a ir dejando. El cristiano empieza a aprender y a crecer, pero no es de una noche para la otra. Llevan tiempo, muchas veces llevan años de ser tratados por Dios en muchas áreas, ¿verdad? Por eso necesitamos permanecer en una iglesia donde también se nos aliente, porque si no, el mundo te va a chupar y te va a alentar a pecar, te va a alentar al sistema de lo que es, a satisfacer los deseos, te va a alentar. Son 3 categorías de tentaciones: el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. Son 3 categorías de tentaciones que ofrece el mundo, ¿verdad? Son deseos, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo: comer no está malo, pero la glotonería, el deseo ilícito de la glotonería ya es pecado, porque ya hace que nuestro cuerpo tenga enfermedades, ya hace que nuestro cuerpo tenga problemas. El beber no está malo, pero dice la Biblia, por ejemplo, en Éxodo, que el pueblo judío se dedicó a comer y a beber, y ahí hubo un libertinaje y parece ser que hubo relaciones sexuales ilícitas, todo, se pasaba cualquier cosa. Una vez que entre comillas, la que ustedes ven en la Biblia que dice vamos a juntarnos a comer y a beber, pasaba cualquier cosa en esos días. Más en los tiempos de los pueblos paganos. Si en Israel había pecado, imagínense en los otros pueblos, como por ejemplo Roma, Grecia, que había orgías, de todo. En esas fiestas había libertad a los deseos de la carne completamente, se hacía todo lo que venía a la mente, no había límite para nada. Por eso la decadencia, los imperios empezaron a caer. Pero cuando el Señor nos dice eso, nos da el ejemplo en Gálatas, que dice que los frutos del Espíritu, las obras de la carne, los deseos de la carne, en Gálatas 5, nos enumera, porque uno dice, puedo saber lo que para Dios es malo porque la Biblia me lo explica, que dice que andemos en el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne, porque vos tenés la decisión de satisfacerlo o no. Claro, muchas veces lo sabemos, el problema es que no está la disciplina, no está el dominio propio. Y otra cosa, a veces no sabemos que eso es pecado. ¿Por qué? Porque la luz todavía no llegó a nuestra mente. Pero si los deseos de la carne es contra el Espíritu, vos tenés que saber que hay 2 cosas con respecto a los deseos de la carne. Tienen 2 características. Una es que son contrarios a Dios, son contrarios al Espíritu, y la otra es que si no lo crucificamos nos terminan destruyendo. Lamentablemente es así de claro. Por eso es tan difícil y por eso a la vez es tan grave darle tanto lugar a los deseos, porque se termina siendo una espiral que nos termina destruyendo a la larga. Nos termina destruyendo. Por eso Dios dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que querés. O sea, lo que vos querés hacer, que es la voluntad de Dios, el apóstol Pablo también lo dijo, tu deseo de la carne no quiere hacer los deseos de la carne. Entonces, si vos le das, termina destruyéndote. Por eso hay una muerte. La muerte siempre es horrible. ¿Y quién puede decir que la muerte es buena? ¿Verdad? Se muere alguien, se muere un pariente, nadie va a decir que es buena. Pero hay una muerte que es provechosa. Hay una muerte que es buena. Hay una muerte que sí nos conviene, que es morir a los deseos de la carne. Morir a los deseos de la carne. Cuando vos morís a esos deseos de la carne, es como si vos ya no vivís, no comenzás a desear menos. Bueno, ahí es donde te beneficia esa muerte, porque te hace hacer más la voluntad de Dios. Y estamos en ese camino, todos los días hasta el fin del mundo estaremos en ese camino, de todos los días morir a nuestros deseos de la carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se transforma en una idolatría. Eso lo dice Pablo en Colosenses 3:5, te lo leo yo rapidito, dice, considerad los miembros de vuestros cuerpos terrenales como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Todo eso de los deseos de la carne se va transformando en una idolatría. Pablo lo dijo, el apóstol Pablo. Entonces, si no podemos regularlo, comienza a ser el centro de nuestra vida. Por eso el mundo, tiene que ser guardado del mundo. Porque por Dios se desplaza, comienza a desplazarse, la persona se aparta de Dios, se aleja, se destruye su vida, sus relaciones, se destruyen muchas cosas, comienza a haber una destrucción grande en su entorno. Y otra cosa que tenés que saber de los deseos de la carne es que el mundo lamentablemente está gobernado cada vez más por esto. Por eso muchos luchan en el mundo, porque vos vas a encontrar gente en el mundo, como todos sabemos, que son buenas personas, que inclusive no engañan a sus esposos. Y vos decís, no vienen a la iglesia, pero no engañan a las personas, no engañan a su familia. Vos decís, no se emborrachan, son gente decente, gente de bien.
no van a la iglesia, pero tienen buenos valores. Pero ¿qué pasa? Ellos luchan también con los deseos de la carne, porque todos luchan. Todos luchan, los que van a la iglesia y los que no van a la iglesia también luchan con eso. Pero ¿qué pasa? Ellos luchan sin las herramientas y sin la ayuda del Espíritu Santo, porque ellos no lo conocen al Señor. Pero nosotros podemos tomarnos o asirnos de la oportunidad que tenemos de pedir la ayuda de Dios para luchar contra eso. Si de por sí, con la ayuda de Dios, la carne sigue tirándonos, imagínate sin la ayuda del Señor. Es mucho más difícil. Por eso es que el mundo está siendo gobernado completamente por esos deseos. No hay freno, por eso vemos lo que vemos en el mundo. Porque necesitamos del Señor. No es fácil. Disciplinar los deseos de la carne no es una cuestión fácil. Por eso es que Dios dijo, guárdalos, Señor. Jesús sabía que eso no era fácil. Por eso en la oración Él pide, guárdalos del mundo. Guárdalos del mundo, porque el mundo, si el Señor no te está cuidando, es como ¿Vieron esa arena movediza que parece que te va tirando para abajo? O como un pozo que chupa. Bueno, como una especie así. Es acercarte al límite donde cada vez te chupa más y te lleva a ese mundo lejos de Dios, ¿verdad? Y los deseos de los ojos, cuando Juan dijo de los deseos de los ojos, es todo aquello que tiene que ver con las demandas insaciables de la vista. Mirá lo que dice Eclesiastés 1:8. Salomón fue tan sabio en decir esto. ¿Y cuántos creen que es así? Miren lo que dice. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Vieron cuando, no sé si les pasa a ustedes, pero para poner un poco de practicidad en esta palabra, ¿vieron cuando las mujeres van a... Perdón, no es algo contra la mujer porque después voy a decir de los hombres. O sea, está acomodada con la mujer. Mire. ¿Vieron cuando la mujer va a comprar cartera o zapato? Yo a veces me pregunto y digo, ¿cómo puede ser que ya teniendo 5 carteras aquí en otra más? Y como pareciera que el comercio está dado para que no te satisfaga nada. Vos no querías cartera, pero cuando la viste, ahí te entró el deseo de tenerla. Vos decís, vos no sabés, por eso es peligroso salir al centro, ¿viste? Los hombres le esquivamos a la mujer cuando dicen, vamos a pasear al centro, porque vos sabés que es peligroso, porque puede ver algo que le gustó, fuiste. Entonces, no, quedarnos por acá, porque sabemos que por el ojo entra todo. Entonces, vos vas y ves, no tenía necesidad de zapato, pero lo viste resplandeciente en ese color, surgió el deseo. Pero el deseo del ojo nunca se cansa. Siempre va a querer algo. Ve otra cosa y va a querer. Ve otra cosa y va a querer. Y nunca va a parar. Eso lo llevamos a las cosas prácticas. Funciona para las cosas triviales de la vida, pero también funciona para el pecado. El pecado despierta el deseo y pareciera que nunca se va a saciar. Nosotros pensamos que no se va a saciar nunca, que se va a saciar en algún momento, pero no se sacia nunca. El deseo de los ojos, cuando lo habla Juan, se refiere a eso. Lo que nosotros miramos y deseamos, comenzamos a desear, está muy relacionado con la avaricia, la codicia. Empezamos a ver y queremos obtener. Capaz que vos estabas bien, estabas tranquilo y tenés ese auto destartalado que se está cayendo a pedazos y ves pasar una Ferrari y si yo quiero ese, y te pones que quiero ese auto y ya se te desestabiliza la economía porque empezás a enterrarte, empezás a hacer esto. ¿Por qué? Porque los deseos de los ojos te llevan a querer tener algo que a veces no podés, no te da el bolsillo, no te da el sueldo para tener esa gama de auto que querés. ¿Qué va a hacer? Si no podés, gracias a Dios por el que tenés, por lo menos te lleva y te trae, qué sé yo, o no. Pero si no te da el sueldo, no te da, ¿qué va a hacer? Cuando vos podás, lo vas a tener. Después se te rompe y tenés que vender la casa para comprar el repuesto. Entonces no se puede. Pero el deseo de los ojos no se sacia, lo quiere y lo quiere. Lo mismo con lo que no podés tener, con la mujer que no podés tener y te encerrás y querés eso, querés el pecado que no podés tener, porque ese es el deseo de los ojos. El deseo de los ojos ve algo que está prohibido, ve la fruta que estaba prohibido y ahí se le despertó el deseo. Y eso se le puede despertar a todo, lo que pasa es como lo mismo que los deseos de la carne. Los deseos de la carne y los deseos de los ojos tenemos que tener disciplina y dominio propio. Es lo que nos pide el Señor, es lo único. Él no te pide
matarlo obviamente, y con la práctica eso se va a ir cerrando, cada vez te va a ir saliendo menos esos deseos. ¿Por qué? Porque cada vez más Cristo va a estar dentro tuyo. Cuando haya más Cristo adentro tuyo, menos ganas vas a tener de esos deseos. ¿Por qué? Porque el Señor te va a poner los deseos de Él. Vas a ver que los deseos de la carne, los deseos de este mundo, van a perder interés. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando vos te juntás con cristianos, no sé si le ha pasado a ustedes, pero cuando vos entras a la iglesia es como que vos empezás a desear las cosas de Dios. Empezás a desear las cosas del Señor y yo quiero más de Dios y quiero crecer más. Y cuando vas con la gente del mundo, por eso a veces nos sentimos incómodos, porque hablan temas que a vos ya no te interesan, están hablando temas, están todos hablando malas palabras y vos no hablas malas palabras, te sentís por otro pozo, ya no te interesa decir malas palabras, ya no tenés el deseo de expresarte de esa manera, ya no te interesa hablar todo el tiempo de lo que hablan. Vos necesitas hablar con gente que hable tu mismo idioma, que entienda. Obviamente que no nos podemos cerrar una burbuja porque de algún lado tenemos que evangelizar a la gente y tenemos que seguir no. Pero vos ya sabés que hay un deseo que ya no está. Pero antes estaba, ¿cómo puede ser que ahora no estaba? Ah, pero si vos antes ibas a bailar, eras el peor de todo, eras un fiestero, era esto, lo otro, hacía lo de todo, y ahora sí que no querés. Y no quiero, porque ahora deseo las cosas del Señor. David deseaba estar en la casa de Dios. Entonces te cambian los deseos, porque el Señor empieza a estar, más Cristo hay, más deseo de Cristo quiero. Amén. Más deseo de Cristo quiero, y el mundo cada vez lo deseo menos. Pero el problema es que está en la lucha, y el mundo te chupa. Cuantito te descuidas un momento del Señor, te descuidas un momento, empieza otra vez a renacer esos deseos o esos viejos pecados que habíamos dejado. Y vos decís, ¿qué me pasa que otra vez están naciendo deseos que no son lo que Dios quiere en mi vida? Yo, Señor, me voy a empezar a disciplinar, voy a empezar a orar, voy a tener más cuidado, porque eso es lo que Jesús dijo, guárdalos del mundo. Porque otra vez el mundo está ahí, latente, buscando a quién enredar otra vez y engañarlo. La vanagloria de la vida significa, cuando Él dijo la vanagloria de la vida, es algo muy sencillo. Me costaba entender esto al principio cuando llegué al Evangelio, porque decía, ¿qué es esa palabra tan difícil, vanagloria de la vida? ¿A qué hace referencia? Y es algo sencillo, que si nos fijamos, nos ocurre a todos en alguna etapa de la vida, más o después. Es todo aquello que apela a la parte de la arrogancia nuestra, la jactancia, el orgullo, la soberbia, o si te querés decirlo de alguna manera, la relación con el poder. Cuando nosotros tenemos un éxito académico, un éxito laboral, un éxito intelectual, lo que vos quieras llamarle, generamos una especie de poder sobre la gente y sobre otros, sobre un grupo de trabajo, sobre lo que sea. Entonces eso despierta en nosotros una sensación de sentirnos bien, de sentirnos superior a otro, de sentirnos eso. Y fíjense que hay gente que mata por eso, mata por estar a la cabeza, mata por gobernar a otro país. El imperialismo nació por eso, por expandirse y por tener el poder sobre otro, y generaban guerras. Los seres humanos empezaron a desear posiciones, eso le pasó a Satanás. Vio a Dios como estaba en su trono, que quería ir y quiso ser como Dios, y le agarró eso y quiso estar en el lugar de Él. Todos queremos crecer, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque nosotros somos hijos de Dios y es peligroso a veces que ese orgullo, esa jactancia, nos haga creer ser adictos al poder, ser adictos al querer mandar, ser adictos al querer tener esa sensación de privilegio sobre los demás. Que eso no es lo que quiere Dios, porque somos todos iguales. Ustedes sabían que Dios no quería rey sobre Israel. Dios quería ser el único rey. Después tuvieron rey porque el pueblo lo pidió, querían ser como todas las naciones. Todas las naciones querían gobernar, querían tener poder sobre los demás, y Dios dijo que eso no quería Él. Pero bueno, hoy tenemos pastores, hoy tenemos líderes, hoy tenemos presidentes, tenemos todo producto de eso. Producto que siempre el hombre va a querer pelear por el poder. Y entonces Juan dijo, esas cosas que se dan en el mundo son la vanagloria de la vida, porque eso pasa. Un día te encontrás en el poder, un día te encontrás allá abajo. ¿Cuánto vieron los presidentes? Un día ahí tienen fortuna, no sé, todo lo que quieren en la vida, y después mueren igual que todos. Terminan enfermos igual que todos. Pero es terrible cómo
quizás a vos hoy no te interesa, quizás en algún momento vos decís, no, yo para qué quiero eso, pero quizás en algún momento se pueda despertar eso y vos tenés que saber disciplinarlo, saber tenerle dominio propio a eso. Nehemías 9:16 dice que el pueblo empezó a pecar tanto porque se puso altivo. Dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su corazón y no escucharon tu mandamiento. El problema es que cuando estamos así, no hay nadie que nos haga entrar en razón. Porque decimos, nos creemos más, nos creemos mejor que otro, y como que nadie está a la altura para decirnos algo, y eso no es así. Entonces estaban tan duros y tan soberbios que los mandamientos dijeron, no los escuchamos, ¿para qué los queremos? No los necesitamos, yo hago lo que yo quiero, ¿quién me va a venir a mandar? Entonces se pusieron tan altivos que los mandamientos no lo escucharon, no escucharon la palabra de Dios como fuente de autoridad superior, porque ya estaban poniéndose en un lugar por encima de la palabra de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros, que no nos pase, Dios nos libre, amén. El diablo trató de tentar a Jesús con la vanagloria de la vida, porque él le dijo, mire la pavada que le dijo, Jesús era rey de todo, pero a él lo habían despojado de su trono. Él tenía poder donde estaba ahí, dominio, pero a él lo habían despojado y vino acá a este mundo, ¿y qué pasó? Se encontró sin reino, sin nada, vino otra vez un reino, ¿y qué apareció Satanás? Mirá los reinos de este mundo, yo te los ofrezco, vas a poder volver a gobernar, vas a poder hacer a alguien de vuelta. Te ofreció la vanagloria de la vida. Sin embargo, él dijo que no, que iba a obedecer a Dios. Por eso, esas tres cosas de las que te quiero hablar hoy, de lo que Dios nos quiere guardar a cada uno de nosotros, porque todo lo que hay en este mundo es temporal, es pasajero. El verso de Apocalipsis 12:9 dice más o menos lo mismo que te leí al principio. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Satanás siempre engañó al mundo entero. El otro lado decía estaba bajo el maligno. Esto es lo mismo. Está engañando al mundo entero para que el mundo vaya tras esos tres deseos, y para esos dos deseos y la vanagloria de la vida, esas tres tentaciones básicas que son las que la Biblia describe, que es la que mueve hoy el mundo. Cuando se mueve bajo esos tres ejes son los que están manejando todas las cosas en el mundo. Y por eso el Señor dice, guárdanos, porque por ahí caen la mayoría y son destruidos la mayoría de las personas. Así que yo te invito a que hoy podamos reflexionar, te pongas en pie, podamos reflexionar juntos, porque mi intención era compartírtelo, porque se habla mucho acerca del mundo, de tener cuidado, que no te vayas al mundo, pero muchas veces a veces no tomamos conciencia de lo que hay operando en el mundo. Y tenemos que ver el mundo espiritual y ver lo que está pasando en el mundo, por qué es que tenemos que ser guardados por el Señor. Orá por tus hijos, orá por tu vida, orá por tu pareja, orá por la iglesia, orá por los hermanos, para que sean guardados y no caigan otra vez en los engaños del enemigo. No caigan en los engaños de Satanás, de cómo opera el sistema de este mundo. Porque hay un pasaje que dice, la amistad con Dios es enemistad con el mundo. Si vos te sentís tan cómodo en el mundo, como se maneja, te sentís tan bien como pez en el agua, como todos viven, es porque estás en otra onda de Dios, no estás fuera de la onda de Dios. Porque cuando vos estás alineado con Dios, lo del mundo no te puede parecer bien. No te puede parecer bien porque no es lo tuyo, no es donde vos estás, no es tu mundo, no es el mundo del Señor, no es el mundo de Dios. Son dos mundos paralelos, lamentablemente, son dos sistemas opuestos. Por eso Jesús nos dijo, está tu decisión, o sos amigo del mundo o sos amigo de Dios. No podés ser amigo de los dos, porque Satanás es opuesto. Entonces es necesario que nosotros nos cuidemos y tomemos conciencia, amén. Y tomemos unos minutos para decirle a Dios que queremos ser guardados en todas las decisiones de nuestra vida. Vamos a tomarnos unos minutos para decirle, Señor, yo sé que yo vivo en este mundo, pero no soy de este mundo. Jesús lo dijo, yo estoy acá. No puedo decir que no vivo lo mismo que viven los demás, pero yo no soy de este mundo. Y yo te invito a que hagas un compromiso con Dios, de decirle, Señor,
Yo entendí que el mundo es diferente, está viviendo de una manera diferente a lo que vos nos planteás. Pero Señor, yo todavía no me decidí por completo de comprometerme con vos. Yo te invito a que vos lo hagas en esta mañana de corazón, no porque yo lo digo, sino porque el Espíritu Santo te da una convicción y porque vos lo querés así. Si no, vamos a estar orando por vos para que se produzca ese momento, para que en algún momento vos lo puedas entender y lo hagas de corazón. Y digas, Señor, yo quiero seguirte a ti, quiero seguir tus pasos, porque yo sé que en algunas áreas estoy caminando como el mundo, no estoy caminando completamente como vos querés. Yo te pido, hoy me comprometo, sé que me va a costar, sé que va a ser difícil, sé que voy a tropezar, voy a avanzar un paso, retroceder 3, pero yo me comprometo a caminar, a ir para adelante en las cosas de Dios, a crecer. En el nombre de Jesús yo me comprometo. Y Señor, te pido perdón si el mundo en algún área me empezó a invadir, me empezó a entrar, comencé a retroceder en mi crecimiento espiritual y comenzó a haber excesos en mi vida de deseos que no eran buenos, Señor, de cosas que no eran buenas delante de ti. Yo hoy te pido, Señor, que por el Espíritu Santo traigas el espíritu de santidad, traigas el espíritu de gozo, el espíritu de disciplina y de dominio propio sobre mí, porque yo sé que es un fruto del Espíritu, de estar contigo, eso va a comenzar a aparecer en mí, Señor, en el nombre de Jesús. Pero tú sabes que día a día convivimos con compañeros de trabajo, convivimos con vecinos, convivimos con familiares que a veces no te conocen. Y todo eso parece influenciar nuestra vida. Pero más es la influencia que viene de ti, es más poderosa, Señor. Por eso en esta mañana nos queremos llenar de ti, nos queremos llenar más de ti, para que pueda más la unción tuya que la influencia de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, guarda tu iglesia, guarda tu vida, Señor. Yo declaro, así como tú oraste al Padre, que tú guardes a mis hermanos, Señor. Si ellos están en este mundo, tienen que todos los días tomar decisiones, convivir con personas, pero te pido que tú les des esa bendición especial, esa protección especial, los llenes de tu Espíritu Santo, les des más de ti, para que ellos puedan tener esa victoria en esa área, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú les permitas, Señor, comprometerse cada día más contigo, Señor, a caminar y a seguir los pies del Maestro, Señor. Cueste lo que cueste, venga lo que venga, sea lo difícil que sea, sé que viene la victoria para aquellos que se deciden por ti, y hay bendición para los que te son fieles, para los que se inclinan delante de ti, buscando la gracia y el oportuno socorro, como dice la Biblia. El Señor quiere socorrerte en cada momento de tentación. El Señor quiere socorrerte, el Señor quiere levantarte, el Señor quiere dirigir tus pasos para que este mundo no te absorba, sino que vos seas de bendición en este mundo y te conviertas en luz, te conviertas en sal para los demás, puedas bendecir a los demás. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor, porque tú sabes que todos los días tenemos estas luchas. Por eso oraste por nosotros, por eso intercediste por nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios.